los virus, los hongos, los insectos, los animales, los herbívoros, etcétera. Todo esto pues pueden atacar estas plantas. Entonces estas plantas han creado una serie de defensas, lo cual también es un aspecto positivo para el estudio posterior de los efectos de estas plantas. Esta lucha que han mantenido las plantas, sobre todo en el ámbito de lo que son las selvas tropicales, esta lucha por mantenerse ahí, junto con el desarrollo de ciertos colores, de ciertos aromas, tendente pues a atraer la atención de los elementos polinizadores o también la dispersión de la semilla, es lo que ha conducido a la elaboración de todo un arsenal químico por parte de las plantas. Sabemos que las plantas en sí pues tienen una serie de trucos, una serie de posibilidades para conseguir unos colores muy atractivos, y los insectos que estén por allí pululando se posen, traten pues, con su jugo azucarado, su sustancia, y a la vez la planta le va a colocar en las patas de dichos insectos pues el polen, para que pueda haber esa dispersión de polen y también dispersión de la semilla. Los principios activos de las plantas pueden aparecer en todas las plantas, aunque generalmente, es decir, en todo lo que es la planta en sí, pero aunque generalmente las raíces y la corteza presentan los niveles más altos de principios activos. Podemos decir, a veces la planta en general sirve para los tratamientos, pero hay unas partes que son las raíces y la corteza contienen las partes mayores de principios activos. Las flores, las semillas o frutos serían partes que contienen muchos de ellos, pero en mayor cantidad que ser la semilla y la corteza. Estos principios pueden variar a lo largo de una misma especie y en una misma planta, de acuerdo con muchos factores. A lo mejor una planta que está en una zona, está en otra, la época del año, las características del suelo, el riego, etcétera, el clima, todas estas cosas van a dar una partida, es decir, una contrapartida que sea de un efecto o que sea de otro, que esos principios activos puedan variar debido a esas condiciones. Como decíamos, pues sabemos que muchas veces vemos una misma planta en una zona, a lo mejor con una diferencia de pocos kilómetros, pues una está muy florida, una está muy frondosa, y en otra parte están pues más decaída, debido a lo mejor que son las características del suelo, la pobreza del suelo, la falta de elementos nutrientes del suelo. Entonces esa planta, a lo mejor en zonas donde es muy rica esa sustancia, la planta va a desarrollar más esos principios importantes. También son muy importantes los estímulos químicos a los que se somete la planta en los niveles de ciertos componentes. Se han realizado desde tiempo, pero siguen realizando experimentos sobre lo que es el sauce, la Salix alba. La infección de esta planta con bacterias produce niveles más altos de ácido salicílico. Es decir, démonos cuenta de que a veces la reacción de la planta en sí, cuando nosotros tratamos de, y no inocularle, sino ponerle ciertas infecciones a la planta, reacciona produciendo niveles más altos de ácido salicílico como defensa. Esta medicina moderna, a través de los análisis clínicos, ha conseguido precisar la validez de aquellas plantas que la tradición había utilizado a base del método del ensayo o error. El método de ensayo-error, pues, en tiempos muy antiguos era el único método que había. ¿Y qué era? Pues se cogía una planta, se ensayaba, se probaba, y entonces había dos opciones: o que fuera beneficiosa o que no lo fuera. Si lo era, estupendo, porque aportaba. Si no lo era, podía producir, pues, aparte de no ser beneficiosa, podía producir efectos secundarios lamentables, como procesos de toxicidad y también la muerte. Muchos de estos experimentos resultaron válidos. Es decir, se hicieron pruebas, se demostraron que eran válidos, otros demostraron que no servían para nada. Es decir, no servían para nada, me refiero, tenían muy pocos principios activos, y otros eran potencialmente peligrosas. Han sido precisamente estos análisis bioquímicos los que han podido determinar
cuáles son los componentes principales de las plantas medicinales, los que estamos llamando, los que llamaremos principios activos. Las plantas nos resultan, a nosotros, las plantas medicinales, las plantas en general, nos resultan extremadamente útiles. Por una parte, podía producir, aparte de no ser beneficiosa, podía producir efectos secundarios lamentables como procesos de toxicidad y también la muerte. Muchos de estos experimentos resultaron válidos. Es decir, se hicieron pruebas, se demostraron que eran válidos, otros demostraron que no servían para nada, es decir, no servían para nada, me refiero, tenían muy pocos principios activos y otros eran potencialmente peligrosas. Han sido precisamente estos análisis bioquímicos los que han podido determinar cuáles son los componentes principales de las plantas medicinales, los que estamos llamando, los que llamaremos principios activos. Las plantas nos resultan, a nosotros, las plantas medicinales, las plantas en general, nos resultan extremadamente útiles. Por una parte, nos aportan ese elemento tan necesario para poder respirar, que es el oxígeno. Pero además, también nos aportan nutrientes para que podamos alimentarnos. Dos cosas importantísimas: oxígeno y nutrientes. El uso de las plantas como alimento ha supuesto una búsqueda desde los inicios de la humanidad de aquellas especies que resultan comestibles, de aquellas que no lo eran. Es decir, nosotros siempre, el hombre ha tratado de buscar siempre lo mejor para él, alimento, beneficio para su salud, a veces acertado, a veces no, pero ha sido una búsqueda continua desde sus comienzos para buscar exactamente elementos que eran comestibles y los que no lo eran. De esta búsqueda que el hombre ha realizado desde hace tiempo, el ser humano ha experimentado en su propio cuerpo y ha comprobado cómo lo que pretendía a veces que fuera un alimento se convertía en un mortal veneno, pero no había otras opciones, era probar o no probar. Yo no sé si lo echaban a sorteo o lo probarían directamente ellos, pero a veces el hambre era acuciante, veían ciertos productos que eran muy llamativos por su forma, por su colorido y a veces también por su sabor. A veces acertaban, eran alimentos que eran nutritivos y comestibles, y otros eran venenos mortales. A lo largo de la historia, las civilizaciones se han movido alrededor siempre de las plantas, constituyendo los seres vivos que más han influido en la humanidad. Sabemos que ya desde empezó el hombre, se alimentaba de plantas, cogía las plantas para sus medicinas, los animales que tenía alrededor también, los herbívoros, se alimentaban de esas plantas. Entonces siempre ha estado en contacto con el ser humano las plantas. Ha sido un binomio que desde el principio de la humanidad se ha manifestado. La conservación de las semillas en un elemento importantísimo que fue el barro cocido permitió liberarse de la recolección de plantas silvestres y después posteriormente se inventó la agricultura. Es decir, el hombre recogía la semilla, la conservaba en un sitio que no se pudriera, y a partir de ahí no era esa recolección continua de plantas silvestres que había que hacer, porque no sabía exactamente qué hacer para obtenerla o qué hacer para mantenerla. Entonces el hombre evolucionó, el hombre comprendió de que conservando esas semillas, plantándolas y luego recolectándolas, inventó la agricultura y evitó así muchas veces que la desaparición progresiva de culturas nómadas, de esas grandes masas de población que se movían de un lado para otro, muchas veces para conseguir alimentación de tipo animal